Muy buen día para todos ustedes que nos miran a través del programa Me Gustaría Saber. Qué placer estar con ustedes en este programa que nos permite contestar sus preguntas e inquietudes de la Biblia, de la Palabra del Señor. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor y el pastor Daniel Miranda. Pastores, bienvenidos al programa. Y hay un anuncio especial, pastor Bor, que quiere compartir con nosotros ahora, pastor, del anuncio especial que tenemos. Sí, uno de los programas que nosotros transmitimos los viernes por la tarde, más o menos a la puesta del sol, es un programa que produce un grupo de jóvenes en Colombia, en la ciudad de Medellín. Ellos quieren salvaguardar los himnos del himnario. Quieren que se canten himnos que tenemos en nuestro himnario. Y ellos tienen un programa que dura 2 horas los viernes, más o menos a la puesta del sol, dependiendo del lugar donde ustedes estén. Es un asunto totalmente voluntario, pero es algo que tiene costos para ellos. Ellos son estudiantes sin muchos recursos. Ellos ponen en la pantalla donde ustedes pueden donar para que ese programa pueda continuar. He recibido muchos comentarios de personas que ven el programa, les encanta el programa, ver a los jóvenes cantando himnos. Así que cuando vean en pantalla cómo pueden donar, les animo que ustedes donen para que ese programa pueda continuar y podamos disfrutar de la buena música del Himnario Adventista. Muchas gracias. Pastor, gracias por el anuncio importante, que nos gusta ver a los jóvenes adventistas continuando apoyando a la iglesia y a las cosas que el Señor nos ha dado a través de la música, como en este caso. Bueno, queremos tener este tiempo para estudiar la palabra de Dios, para contestar las preguntas, así que voy a invitar al pastor Miranda que nos dirija en oración para comenzar con este tema importante antes de ver la Escritura, la palabra de Dios. Por supuesto, vamos a orar. Querido Señor, una vez más venimos ante ti a esta hora, dándote gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Una vez más pedimos tu dirección en este programa, en cada pregunta que vamos a responder. Pedimos, Señor, que también seas con los televidentes y les des de tu Santo Espíritu, Amén. para Amén. que no solamente entiendan tu palabra, sino que la apliquen a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, tenemos la pregunta a continuación que nos llega de José y es acerca de la siguiente inquietud que tiene él. Dice, él en realidad esas preguntas las tuvimos el episodio pasado, pero no podemos contestarlas todas, así que vamos a continuar con la segunda pregunta que nos envió. Dice la siguiente. Esta segunda pregunta es sobre la reencarnación, ya que se está predicando a los hermanos que la encarnación es real, algo completamente antibíblico. Así que, según entiendo la pregunta que él tiene, es que, o tal vez tiene una inquietud sobre la encarnación y la reencarnación. Vamos a tratar de aclarar este aspecto porque hay una confusión en estas palabras. Tal vez, Pastor Miranda, nos diriges en esta primera pregunta. Bueno, hay una diferencia entre reencarnación y encarnación. La reencarnación es una doctrina practicada por los hindúes y por otros cuerpos religiosos y personas donde se cree que el alma es inmortal y que el alma se reencarna de un ser a otro, incluso de los animales. De acuerdo a esta idea, el alma viene de un mundo perfecto, pero cuando encarna o se reencarna en una persona, pues el alma pierde todos esos conocimientos y requiere cierto número de reencarnaciones para volver otra vez a llegar a ese estado de perfección. ¿Okay? La premisa de la reencarnación, desde luego, es la inmortalidad del alma, que es la primera mentira que Satanás introdujo acá en este mundo cuando le dijo a Eva, no moriréis. Es la base de todo espiritismo, de toda religión falsa. Así que definitivamente no es bíblico. Ahora, la encarnación bíblica como nosotros la entendemos se dio en la persona de Jesús. Ahora, no de la misma manera en cómo estas personas creen en la reencarnación. Jesús siguió siendo Dios cuando vino a esta tierra, pero tomó una naturaleza humana. Misteriosamente, la naturaleza humana y la naturaleza divina se combinaron en una misma persona, en el Hijo de Dios, en Jesús. Así que sí, Jesús se encarnó, pero encarnar en este sentido significa se humanó, tomó un cuerpo humano. De hecho, leamos Hebreos capítulo 10.
Vamos a leer Hebreos, el capítulo 10. Está citando el Salmo 40, donde estaba esa profecía mesiánica, que el padre enviaría a su hijo, el hijo dijo, he aquí yo voy, en el libro está escrito de mí. Pero el autor de Hebreos aquí agrega algo. Nos dice, comenzando con el versículo 5, Hebreos capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el Salmo 40 no tiene esta parte donde dice, mas me diste un cuerpo. Eso es añadido aquí en el libro de Hebreos. Es decir, es el mismo Hijo de Dios, pero ahora viene con un cuerpo. Juan 1:14 dice, fue hecho carne, habitó entre nosotros. ¿Para qué se hizo carne? El versículo 18 dice, para poder ver su gloria. Bueno, el mismo 14 también dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Pastor, tal vez algo adicional a esto. Bueno, yo creo que el pastor Miranda ha contestado muy apropiadamente la pregunta. Sencillamente debemos recalcar que la encarnación no es reencarnación, porque Jesús en el cielo, 100% Dios, cuando Él vino a esta tierra, su divinidad se unió con su humanidad. Correcto. En una sola persona. No me pidan que explique eso, porque ese es el misterio de la encarnación. Y no creo que vamos a entender eso ni siquiera en la eternidad. Hay ciertos misterios que van a permanecer misterios. Sencillamente los aceptamos por fe, porque la Biblia lo dice. Amén. Muy bien, gracias por la respuesta. Vamos a continuar la siguiente pregunta que nos llega de José igual. Dice, la siguiente pregunta es acerca sobre el espíritu de profecía. Dice, los libros por una parte de la iglesia son rechazados y por otra parte de la iglesia los usan mal, pues han dejado la Biblia a un lado y todo es solo el espíritu de profecía y nada más. O sea, ¿cuál es entonces el equilibrio correcto, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto? Le faltó una opción, Exacto, usarlos bien. usarlos bien. Hay muchos lugares donde se usan bien los libros para apoyar la Biblia, para ampliar lo que dice la Biblia. Los usan en su contexto correcto. Pero sí hay peligro de que no se usen o se rechacen, por un lado, Claro. y por el otro lado usarlos como un bate para golpear a la gente que no está viviendo conforme a lo que nosotros creemos que deben vivir. Yo puedo darles un ejemplo. Mi papá fue presidente de la Misión Venezolana Oriental en Caracas cuando yo era niño. Y él hacía viajes, en ese tiempo era en carro o en bus, no en avión. Hizo un viaje a una ciudad que se llama Cumaná. Es un departamento, un estado de Venezuela, a una ciudad que se llama Carúpano. Y había una escuela de iglesia ahí. Y él llevó al departamental de educación porque la gente no estaba mandando a sus hijos a la escuela. Entonces querían promover que los padres enviaran sus hijos a la escuela de la iglesia. Y el departamental predicó el sermón el sábado, como él era el director de educación, y usó el espíritu de profecía, pero para dar leña a la gente. ¿Qué golpe no les dio? Tienen que mandar a sus hijos. Y leía citas del hermano White. Muchos hermanos se fastidiaron por la forma en que se presentó. Y la siguiente mañana se iba a ir mi papá con el departamental. Estaban en el hotel comiendo, desayunando, y vino un anciano que estaba bien enojado con el sermón del día anterior. Y dijo, yo me voy a desengüezar de esto, yo me voy a desquitar. Y llegó a la recepción y dijo, yo quiero hablar con el pastor Bor, uno de los que se está quedando aquí. Sí, él está desayunando ahí con el otro caballero. Y el hermano de la iglesia, que había recibido palo el día anterior, llega allá al desayuno y ve a este departamental que está comiéndose tremendo bistec. Y mi papá cuenta la historia. Dice que levantó el dedo y le apuntó el dedo al departamental y le dijo, usted es un hipócrita.
Usted no dijo que la hermana Fay dice que mandemos a los hijos a la escuela. ¿Qué dice la hermana Fay de comer carne? Ese departamental se quedó mudo, no pudo hablar nada. Así que ese es un ejemplo de usar el espíritu de profecía para darle golpes a los demás. Por el otro lado están los pastores que dicen, no, esa vieja, eso no, nosotros no vamos por el espíritu de profecía, vamos por la Biblia. Los extremos son malos. Sí. Hay un lugar central y es usar el espíritu de profecía como se debe usar para corregir a los que hierran, sí, pero de una forma correcta, para ampliar lo que dice la Biblia, para aclarar dudas y para enderezar a la gente que anda por mal camino. Así es. Amén. Creo que eso es la respuesta más prudente y la que debemos imitar y seguir, ¿no? Tratar de usar la palabra de Dios y la profecía en una forma que pueda ser de apoyo y de luz que nos aclare más los asuntos de la palabra de Dios. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta que nos viene de Isaías Arroyo. Y esta pregunta es sencilla o directa, mejor dicho. Dice, ¿a qué poderes se refiere Apocalipsis 16, 13 y 14? O sea, los versículos 13 y 14 de Apocalipsis 16. Vamos a quizás a ir allá y leer esos versículos porque sería importante que los leamos. Voy a leerlos aquí. Dice lo siguiente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que tenemos esta inquietud. ¿Qué poderes son estos que nos hace nuestro hermano Isaías sobre este pasaje? Pastor Miguel. Bien, estos 3 poderes se encuentran en Apocalipsis 12 y 13. En Apocalipsis 2 está el dragón, que el versículo 9 nos dice que es Satanás, pero nosotros vemos que Satanás está utilizando el poder político, el poder civil, para perseguir a la mujer. En los primeros 5 versículos está usando al poder romano, pagano. En el versículo 6 y luego del 13 al 16 está utilizando al poder papal, que era la iglesia y el Estado juntas. Y en el versículo 17, el mismo dragón está utilizando a los gobiernos mundiales, la confederación mundial que vemos en Apocalipsis 17, todos los reyes de la tierra, para perseguir el remanente de la mujer. Entonces, ese es el dragón, Satanás obrando por medio de los gobiernos del mundo. La bestia se encuentra en Apocalipsis 13, del 1 al 10, y representa el poder apóstata religioso, el papado. Okay, sabemos porque dice que es adorada. También tiene una herida mortal, gobernó por 42 meses. Hay programas y series en este canal donde se explica. El Pastor Bor tiene muchas series sobre Apocalipsis 12 y 13. Y bueno, el falso profeta lo encontramos la segunda vez de Apocalipsis 13, del 11 al 18. Ahora, allí no le llama falso profeta. Allí le llama la bestia que sale de la tierra, la imagen de la bestia. Pero ¿cómo sabemos que este en verdad es el falso profeta? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13, versículo 13, nos dice que esta imagen de la bestia hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo. Y dice que estas señales las hace en presencia de la bestia. Ese mismo versículo se cita de nuevo en Apocalipsis 19, pero esta vez noten que ya no se le llama imagen de la bestia. Aquí el versículo 19 dice, vi a la bestia, el 20, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Entonces el que hace señales en Apocalipsis 13 es la imagen de la bestia. Pero en Apocalipsis 19 se le llama el falso profeta, que en realidad es el protestantismo apóstata, como le llama la sierva del Señor. Así que esos son los 3 poderes que se unirán en los últimos días para hacer guerra contra el Cordero. Muy bien. También, tal vez, no sé, pastor, pero hay una cita de la profecía que quisiera tal vez leer, que tal vez nos ayuda aún a tener en claro por qué menciona el Apocalipsis sobre estos espíritus de demonios que salen a hacer milagros. Dice ya en el libro Conflicto de los Siglos, la página 548,
lo siguiente, dice, Satanás ha estado preparándose desde ese tiempo para su último esfuerzo para engañar al mundo. Luego dice ella, poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice, y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de la tierra a juntarlos para la guerra del gran día de Dios Todopoderoso. Dice allá, todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en ese engaño. Entonces, el espiritismo es una de las herramientas finales para Satanás llevar a todos al engaño. Y por eso también hace énfasis a este aspecto de 3 espíritus de demonios, Sí. que son milagros y engaños. Y en realidad los 3 poderes son dominados por el espiritismo, porque son 3 espíritus inmundos que obran a través del dragón, la bestia y el falso profeta. Es decir, que el espiritismo el dragón no es el espiritismo domina a los 3, porque sale de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Otro detallito muy interesante para recalcar lo que mencionó el pastor Miranda, es que en Apocalipsis 13 se le llama a la bestia que se levanta de la tierra, esa bestia que va a ser una imagen de la primera bestia. En el capítulo 16 se le llama falso profeta. Él comprobó eso yendo a Apocalipsis 19. Pero hay otro punto interesante, y es que en Apocalipsis 12 y 13 se le llama al primer poder el dragón. Pero en Apocalipsis 19 se mencionan de nuevo los 3, pero hay un pequeño cambio. Sí. En Apocalipsis 19 dice, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear, y luego el versículo 20 menciona el falso profeta. Así que hay 3 poderes que son la bestia, los reyes de la tierra y El falso profeta. el falso profeta. ¿Dónde está el dragón allí? Los reyes toman el lugar del dragón. El dragón aparece en el siguiente capítulo, porque Claro. el último versículo del capítulo 19 dice que todos mueren. Claro. En la segunda venida todos mueren. Todos los reyes de la tierra que Satanás usó. Y luego entonces viene el castigo del que usó a los reyes para cumplir sus designios. Por eso en el capítulo 19 se menciona a los reyes de la tierra en vez del dragón, como se menciona en el capítulo 12. Capítulo 12, el dragón a través de Herodes trató de matar al niño. El dragón, Satanás, a través del papado. Y luego al final, Satanás a través de los reyes de la tierra hace su trabajo. Y luego entonces el capítulo 20 habla directamente de el que usó a todos esos poderes para cumplir sus designios. Gracias, pastor, por esa importante afirmación, y esperamos de que esto le ayude a nuestro querido amigo Isaías a tener una vislumbre más clara de este concepto de los poderes que se menciona en Apocalipsis 16. Vamos a la siguiente pregunta. Tenemos tiempo para una más, que nos viene de Abril Fontana, y nos dice la siguiente pregunta. Mi duda es, el espíritu de profecía dice que en la nueva persecución no se derramará más sangre, pero la Biblia dice que habrá un grupo más de mártires en nuestros tiempos. Me gustaría mucho que me pudieran responder estas dudas. Muy bien, ¿qué podemos decir sobre esto? Es nuestra pregunta, o la pregunta es acerca de si habrá o no derramamiento de sangre, porque hay una aparente contradicción de acuerdo a lo que nuestra persona aquí nos envía y su estudio que ha hecho, ¿no? ¿Qué decimos al respecto? ¿Será que no habrá más sangre derramada en el fin, o está eso establecido como una verdad? Pues, yo creo que aquí solamente hago ese comentario y permito que ustedes respondan, pero yo personalmente no conozco esa cita donde dice que la nueva persecución no se derramará más sangre, al menos no la he leído, donde ya algo diga así. Antes ella dice que habrá mártires en los últimos días, entonces si van a haber mártires, pues bueno, se va a derramar la sangre. Sí, hay algunos versículos de la Biblia que nos pueden ayudar con esto.
Mateo 24, que está en orden cronológico, no tengo tiempo de entrar en esto, pero la palabra entonces Sí. es una palabra en griego que significa algo que ocurre después de otra cosa, en orden cronológico. En Mateo 24 habla de dos periodos de persecución o de tribulación. Uno que llamamos el tiempo de angustia previo, antes de cerrarse la puerta de la gracia. En ese tiempo habrá mártires. Porque dice en Mateo 24, versículos muy bien conocidos, versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores y luego todos estos tales llamados desastres naturales tienen un propósito. El propósito de Satanás es echarle la culpa a los fieles de Dios. Y eso dice el siguiente versículo. Dice, entonces, como consecuencia de todo esto, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. En este tiempo de tribulación, sin calificativo, Claro. dice tribulación, sin calificativo, habrá mártires, porque dice os matarán. Pero luego más adelante en el capítulo tiene uno la gran tribulación. En el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y allí ya no se menciona que habrá mártires, porque la puerta de la gracia se ha cerrado cuando la gran tribulación comienza. Otro pasaje que nos ayuda es Apocalipsis capítulo 6, el quinto sello del libro de Apocalipsis. Habla de dos grupos de mártires. Uno que fue sacrificado antes del quinto sello, otro grupo en el futuro que será martirizado. Si alguien puede leer Apocalipsis 6 y el versículo 9 al 11 y luego lo desmenuzamos. Dice allí la palabra de Dios. Y cuando abrió el quinto sello y debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y les fue dicho que reposen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces hay dos periodos de martirio aquí. Uno que ocurre antes del quinto sello, que se le dan vestiduras blancas, sencillamente significa que su caso está seguro. No tienen que preocuparse, están descansando en el Señor. Pero dice que no serán recompensados, sino hasta que se complete un segundo grupo de mártires en el futuro. Y esto compagina perfectamente con lo que leímos de Mateo el capítulo 24, a donde habrá dos tribulaciones, uno con calificativo, otro sin calificativo, y en ambas tribulaciones habrá mártires. Pero allá cuando se cierra la puerta de la gracia, la hermana Guaya es clara, no habrá mártires. Ninguno de los fieles morirá después de cerrarse la puerta de la gracia en el tiempo de angustia de Jacob. Correcto. Así que estos pasajes de Mateo 24 y del libro de Apocalipsis nos ayudan a entender cuándo habrá mártires y cuándo no habrá. Amén. Amén. Muy bien. Creo que esta pregunta es bastante clara. Recuerdo en el versículo de Juan 16, ¿no es cierto?, que Jesús menciona el versículo 2 y 3, donde les echarán de sinagogas, hablando de la persecución que se levantará. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así que sabemos de que habrá persecución, habrá este momento donde habrá una fuerte persecución que inclusive matarán a muchos que serán, digamos, mártires, pero tenemos que entender de que este aspecto tiene un propósito hasta el momento que tiene se ceda la gracia y ahí entonces no hay necesidad de mártires, como menciona el pastor Ward. Y la razón por la cual habrá mártires antes es porque el testimonio de su muerte gana almas. Por supuesto. Pero después del cierre de la gracia ya no se van a ganar almas. Sería infructuoso que ellos sufran la muerte. Amén.
Muy bien, agradecemos nuevamente por su sintonía, por estar con nosotros en este programa y rogamos que el Señor los siga acompañando y dirigiendo en sus vidas y que sigan estudiando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo y oración. Amén.